Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Nuestro tema esta mañana es las condiciones del éxito. Y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Padre, te damos gracias, porque aquí nos estás dando tú, Señor, 7 puntos en los cuales vemos las condiciones del éxito espiritual. Ayúdanos, Señor, a comprender lo importante que es nuestra vida espiritual, que es eterna, y no la terrenal, que es tan limitada. Te pido que bendigas la palabra y que vaya con unción para cada vida y para cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Dice aquí, después de la muerte de Moisés, Jehová habló, dice, a Josué. Y ustedes recuerdan, Josué, que era de Moisés, su siervo. Fíjense que es curioso, pero lo primero que Dios enseña en su palabra es que sirvamos. Porque para poder ser autoridad, primero hay que servir. Porque el que no sabe servir, no puede también, no sirve y no puede tener autoridad sobre los demás. Por eso es tan interesante cómo Dios pone estas analogías para nuestra vida, porque son importantes, reiteradamente se los digo. Aunque Dios sepulta a sus obreros, tenemos que entender que no a su obra, sino su obra continúa. Aunque Elías iba a ser raptado, lo primero que hizo Dios fue nombrar a alguien que lo sustituyera, a Eliseo. Y Eliseo se convirtió en el sirviente de Elías. Mire qué interesante. Ahora, lograr el éxito en la obra de Dios es simplemente caer dentro de su voluntad. Y hacerlo también a la manera de Él, no como nosotros creemos. Todo lo que le agrada es un éxito. En estos versículos que vamos a ver se nos da una receta infalible para el buen suceso o cómo obrar sabiamente en nuestra vida. Si usted lee, por ejemplo, en Romanos, ahí nos dice Pablo que no sabemos ni cómo pedir. Si usted va a Romanos 8, 26, si mal no recuerdo, dice ahí, ¿y qué hemos de pedir como conviene? Dice, no lo sabemos, pero el Espíritu de Dios dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, hasta para orar necesitamos nosotros sabiduría y guianza. Y eso es lo que Dios está tratando de hacer aquí, decirnos cómo poder nosotros tener éxito. Pero entienda que cuando Dios le habla de éxito, no le está hablando de hacer dinero, le está hablando de un éxito integral en su vida.
Le está hablando para que todo en su entorno funcione perfectamente bien, porque Él es Dios y Él se encarga de que nuestras cosas todas sean para bien, no para mal. Incluso Él dice que los planes que Él tiene, los pensamientos que Él tiene y las intenciones que Él tiene para cada uno de ustedes y para mí, dice, son solo de bien y no de mal. Porque ¿cómo nos cuesta entender eso cuando estamos en una crisis o en una situación difícil? Por eso es interesante lo que vamos a ver en 7 puntos, los cuales trataremos de ver brevemente. El número 1 es un entendimiento del propósito de Dios. Josué no le tuvo que decir a Dios, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Nunca podía dudar él del llamamiento que Dios le hizo. Si usted notó, específicamente le digo, tienes que hacer que este pueblo pase al otro lado. Ahora, yo quiero explicarle algo. Ahí tenía que atravesar el río Jordán. Son millones de galones de agua los que vienen desde el monte de donde nace el río para caer en lo que es el Mar Muerto. ¿Y cómo hacer él para pasar a esa cantidad de gente que él llevaba? Eran más de 2 millones de personas. Piensen por un momento lo dificultoso que iba a ser pasar del otro lado con tantos niños, con tantos ancianos, con animales. Pero el Señor tiene todas las cosas previstas y de una manera sobrenatural ordenó que los sacerdotes se metieran en el río. Ahora, fíjese el empuje que tenía Josué para que los sacerdotes se metieran en el río, porque el río era fuerte, se los podía llevar, se desborda muchas veces, y en ese momento ellos sin temor se metieron al río, y cuando se metieron al río el agua se detuvo, dice la Biblia, en un montón, como que Dios hubiese hecho una presa invisible, y todo el pueblo, piense cuánto tiempo se tardaron en atravesarlo para el otro lado, junto con los sacerdotes, y hasta que el último de los sacerdotes sacó su pie de lo que era el cauce del río, comenzó a correr nuevamente. O sea, todo lo que Dios le diga a usted que haga, no tema en su corazón decir, ¿cómo lo voy a hacer? No puedo hacerlo, es muy difícil, porque Dios ya tiene previsto sobrenaturalmente cómo usted va a poder hacerlo. Ahora, vemos aquí nosotros que el camino estaba perfectamente claro, y al emprenderlo era plenamente consciente de que Dios estaba en control. Podemos ver nosotros cómo se aseguró Pablo de lo que iba a hacer para Dios. Recuerde que Pablo no creía en Jesucristo, sino lo abominaba, y era su peor enemigo. Pero si usted fuera a la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 1, yo quiero que note cómo dice aquí Pablo. Empieza diciendo Pablo, note, apóstol, esto es algo bien importante, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Cuando él está determinando que él es apóstol, yo quiero que entienda algo. No está hablando de rangos, no está hablando de estar sobre las personas, no está hablando como un título para que la gente lo admirara. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra apóstol? Apóstol quiere decir mensajero o enviado. Por eso él le llamó a sus discípulos apóstoles, porque los estaba enviando. ¿A qué los envió? ¿A que los admiraran? ¿A que los veneraran? ¿A que los exaltaran? No, los envió a servir. O sea, un apóstol es más sirviente que un pastor, si lo queremos ver en su justa dimensión. Por supuesto, el hombre tergiversa las cosas de Dios y lo que quiere es tener rangos. El apóstol, se nos traba la garganta, ¿verdad? Y eso no sirve de nada, hermano. Nosotros tenemos que entender que Dios ama un corazón sencillo, humilde. ¿Por qué lo dijo? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Él es Dios. Él podría vanagloriarse, sin embargo no lo hace, porque Él quiere que aprendamos. Porque ¿saben cuál es el problema más grande del ser humano? La vanidad, que conlleva orgullo y se le adereza con soberbia.
¿Ustedes creen que Dios ama a la persona que es orgullosa y soberbia? No lo ama, hermanos. No lo ama. Y es lo que más nos cuesta a todos nosotros. Por eso cuando alguien nos tira las trenzas nos duele tanto. Por el orgullo que tenemos. Pues no le vuelvo a hablar. ¿Para qué vino? No vuelvo a venir. Porque el orgullo nos daña. ¿Usted vio cómo era Jesús en los evangelios? Jesús era un ser que irradiaba humildad, porque déjenme explicarle, la verdadera grandeza está en la humildad, está en la sencillez. No le estoy diciendo que usted pierda su dignidad, no, porque en la tierra hay rangos y hay que respetarlos. El presidente puede ser que no me agrade a mí, por ejemplo el señor Trump, puede ser que no me agrade, pero él es el señor presidente electo de los Estados Unidos y yo tengo que respetarlo, porque él tiene un gran cargo, igual el presidente de nuestra república. Tenemos que respetarlo. Esos son principios. Pero así como existen esos rangos, también tiene que existir el conocimiento de que debe haber igualdad. Cuando pueda, lea una obra de un guatemalteco que en realidad es un erudito, se llama Severo Martínez Peláez y el libro se llama La patria del criollo. Y ahí estudiamos nosotros el origen de nuestra sociedad guatemalteca. Ahí vemos nosotros las políticas de trabajo que se establecieron desde el inicio. Vemos injusticia tras injusticia, explotación tras explotación. No estoy hablando de comunismo ni de socialismo. Estoy hablando del aprovechamiento y de la injusticia del ser humano sobre el ser humano. ¿Qué haríamos nosotros si nos vinieran a traer ahorita enredadas, nos metieran en un barco y nos llevaran al África y nos pusieran de esclavos? No nos gustaría, ¿verdad? Sentiríamos una gran injusticia de la vida. Pero eso hicieron con las personas del África. Yo quiero preguntarles algo, hermanos, ¿son menos que nosotros los africanos? No. No, hermanos. No. Son seres humanos iguales a nosotros. Los indígenas también son seres humanos iguales a nosotros. Nosotros no somos mejores ni más que nadie. Yo bendigo a Dios que cuando mis hijos fueron a estudiar, como eran bien canchitos, allá en Misco, lo primero que hizo mi esposa cuando los dejó en la puerta de la escuela es decirles: quiero que se graben esto en su corazón, les dijo. Ustedes no son más que nadie. Ustedes son iguales a todas esas personas que están allá adentro. Y a ellos nunca se les olvidó. Eso es bien importante. Por eso es que a Dios nosotros lo vemos con tanta frialdad y con tanta indiferencia, porque nunca hemos visto cuando desciende el poder de su mano sobre nosotros. Y cuando esa mano poderosa desciende, quiero explicarle que también tiene ira. Dice que nos tenemos que librar de la ira de Dios. Dice que las personas que no tienen a Cristo ya están bajo el poder de la ira de Dios. Ahora, imagínense, si la ira de un ser humano es temible, la de Dios, ¿cómo será? Nosotros tenemos que considerar que cuando Dios nos enseña cómo vivir, lo está haciendo de una manera amorosa, didáctica si usted quiere, pero muy beneficiosa para nosotros. Nosotros tenemos un problema, nosotros creemos que todo lo sabemos. Ayer tuvimos un seminario muy lindo donde hablamos de una serie de cosas que todos los matrimonios de la iglesia deberían de practicar, no simplemente saber. Pero eran muy pocas las personas que estaban aquí. ¿Por qué les digo eso? Porque consideramos que nosotros lo sabemos todo, ¿verdad? Yo voy a ir a aprender ahí. ¿Qué interés puede tener para mí? Y déjenme explicarle que por desechar ese tipo de conocimiento de Dios, nosotros caemos en pecado y en sufrimiento, en dolor y enfermedad, y en muchas cosas peores todavía. Por eso es tan importante que nos interesemos en nosotros, a través de escuchar lo que Dios nos aconseja con amor en su palabra, porque las consecuencias nos van a seguir. Fíjese que dice en Efesios capítulo 4 y versículo 4
que nosotros tenemos que tener una unidad espiritual a través de tener una vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? Ser cristiano, va a decir alguien, sí, sintetizándolo, sí. Pero nuestra vocación es tratar de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y lo primero que Cristo era ser humilde. Segundo, servicial. Tercero, lleno de amor. Y nosotros tenemos que luchar contra nuestra naturaleza. Hermanos, mire, aquí todos respingamos la nariz. Miramos a la gente por encima del hombro. Perdone que le hable de esas cosas, pero es necesario que pongamos los pies sobre la tierra. Hace muchos años yo vi una película donde unos grandes personajes ingleses de la nobleza alquilan un gran barco para ir al Mar del Sur, y el barco se hunde en el mar y ellos logran sobrevivir todos, y lo poco que logran rescatar del barco lo llevan a la isla donde están, una isla desierta. Pero ninguno de todos los genios económicos que estaban ahí sabía cómo meter un clavo en la madera. Y el mayordomo, que era el que se encargaba de todo, se vuelve el líder de todos y pone a trabajar a los patrones chambones y los hace construir y los hace cocinar y les enseña infinidad de cosas, cómo pescar, cómo hacer una casa, les enseña todo. Y él se vuelve indispensable para todas estas personas tan poderosas, tan altivas, tan orgullosas, tan soberbias. Pero conforme el tiempo pasa, mandan barcos para rescatarlos, y en cuanto los rescatan, no han terminado de subirse al barco e inmediatamente llaman al mayordomo y le dicen: recuerda tu rango y tu lugar, tú eres nuestro sirviente. Allá era otra cosa, aquí eres el sirviente, que no se te olvide. Porque una de las jóvenes se había enamorado de él, y ahí le cortaron las alas al mayordomo, volvió a ser el mayordomo. Porque la naturaleza del ser humano es así, hermanos. Pero cuando usted tiene a Dios, el que lo engrandece es Dios. Y cuando Dios lo levanta a usted, nadie lo puede bajar del lugar donde Él lo eleva. Porque no viene del mundo, sino viene de Dios. Las cosas en el mundo suben y bajan, pero las cosas con Dios son permanentes. El segundo paso es la fe en la promesa de Dios. Tenemos que confiar en lo que Dios nos dice. En el versículo 3 nos enseña que la tierra tenía que ser reclamada ¿con qué? Con los pies. Recuerden que ni bicicletas había en ese tiempo. Entonces lo tenían que poseer con sus pies. Por eso usted va al versículo 3 que leímos al principio. Ahí dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare, que dice, la planta de vuestros pies, ¿verdad? O sea, tenían que hacer un esfuerzo, tenían que caminar, y así es todo en la vida. Nos tenemos que esforzar por alcanzarlo. Pero aquí le estoy hablando de la vida espiritual, porque es muy probable que usted venga a la iglesia y usted diga: bueno, más o menos considero que no ando tan mal. Pero no se trata de que usted haga una consideración. Se trata que usted tenga un verdadero cambio, una transformación. Que usted comprenda que Dios lo que quiere hacer con usted es crearlo de nuevo. Porque es un nuevo nacimiento el que tenemos al entrar Cristo en nosotros, pero cambia literalmente nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Y lo va a ver más adelante, porque le estoy diciendo esto. Tenemos que entender que hay mucha tierra que poseer todavía, y nuestros pies tienen que caminar bastante espiritualmente para obtener lo que anhela nuestro corazón a través de la fe en las promesas que Dios nos hace. Perdone que le haga esta pregunta: ¿usted cree que Dios puede hacer algo por lo que para usted es imposible? Amén. Así es. Por favor, créanlo. Miren, yo no le estoy vendiendo un producto, yo le estoy diciendo la verdad de Dios. Lo que usted necesite lo puede obtener de Dios. Lo que usted quiera lo puede obtener de Dios. Y no le estoy hablando de ese sistema de milagro, ¿verdad? Sino le estoy hablando de la fe en lo que Dios promete en su palabra. Él nos dice que si realmente nosotros le obedecemos, todo nos va a salir bien. A veces queremos triunfar en muchas cosas,
Y no logramos obtener la meta porque realmente no nos sometemos a Dios. Y tenemos que aprender a someternos a Dios, hermanos. Aquí no es al estilo de ustedes, ni al estilo mío. Es en la forma y mandato de Dios, para que todo nos salga bien. Miren, yo he visto personas que llegan al final de su vida y llegan solas y con una gran amargura, con mucho dolor. Nadie los visita, nadie platica con ellos, ni la misma familia se acerca a ellos. ¿Le gustaría a cada uno de ustedes llegar a una edad avanzada y quedarse solos, hermanos? ¿O les gustaría que ustedes cumplieran 80, 85 años y que sus hijos le dijeran, te vamos a llevar de aquí porque no tenemos tiempo de venirte a ver, y la vayan a meter a usted a un asilo de ancianos? ¿Le gustaría a alguno de ustedes estar ahí? Lo que pasa es que cuando somos jóvenes no consideramos esas cosas. Pero cuando Dios nos está prometiendo algo, cuando Dios nos está proyectando una vida espiritual, es precisamente para que no tengamos que padecer esa forma tan ingrata que tiene el ser humano cuando pasan los años. Por eso es que es para nosotros de vital importancia conocer estos puntos. Y entramos al tercer punto, la certidumbre de la presencia de Dios. En el versículo 5 leemos que dice la palabra, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Lo mismo dice el Señor a través de Pablo en Hebreos, y dice el Señor ahí en el capítulo 13 de Hebreos, en los versículos 5 y 6, que no nos va a dejar y tampoco nos va a desamparar. Miren, cuando usted está pasando una crisis tremenda, por ejemplo, cuando a un esposo lo deja la esposa y el esposo está bien enamorado de ella, o viceversa, ¿cómo cree usted que piensa la persona que está quedándose aislada? Primero tiene una depresión espantosa, una autoestima abajo del tapete, y lo que más le redunda en la cabeza es morirse, quitarse la vida. Por eso es tan importante que usted tenga la seguridad de que pase lo que pase, Dios está con usted. No lo va a dejar ni lo va a desamparar. Eso es bien importante. No lo olvide nunca. Porque la gente nos puede dejar. ¿Sabe qué dice el Salmo? Tu padre y tu madre te pueden, dice, dejar, pero Dios te va a recoger. Todos nos pueden dejar, pero Él no nos deja. Él está con nosotros siempre. Porque ¿saben qué pasa? Nosotros necesitamos aprender que Él nos ama y que es real. Porque muchas personas dudan en su corazón. Y dice el Señor que el que duda no recibe nada de Él. Cuando yo oro por un enfermo, yo oro por vida, por salud y con convicción, sabiendo que Dios va a sanar a esta persona. Hace una semana me llamaron para decirme, te suplico que si puede venir el lunes, venga el lunes temprano, porque ya nos dijo el médico que hasta ese día vive mi papá. Yo creo que hasta con un cronómetro. Y lo que hice yo fue decirles, mire, el que tiene el poder de la vida y de la muerte se llama Jesucristo. Y yo le estoy pidiendo a Jesucristo y Dios va a hacer un milagro. Sí, pero un riñón está más grande, el otro se volvió chiquito, acumula agua en el estómago, en los pies, el corazón no está funcionando bien, el hígado tampoco, no come. Dije, pero está en las manos de Dios. Y no pude ir el día lunes, y hasta el martes. Y el martes cuando llegué, me recibió con una alegría. Me dijo, ay papayito, vaya que veniste, qué lindo fue esto. Vieras cómo me siento de pollón. Sí, porque la semana pasada que vine le dije, no me conociste, pero hoy sí te conozco requete bien, me dijo. ¿Y cómo te sentís? Campeón, me dijo. El problema que tengo es que no he comido, vos, mírame los bracitos, parecen huesitos, estoy muy delgado. Yo tengo fe que Dios me va a levantar de esta cama y me va a poner pollón. Qué bueno que hables así, le digo. Así se debe hablar. No ser negativo y ponerte ahí pobrecito, huerfanito. No. Vos sos un hijo de Dios. Amén, me dijo.
Y Dios, aunque no lo creas, te puede levantar de veras de esa cama. Y se me quedó viendo y me dijo, ¿y por qué no? Hasta así ahora, ¿cómo me dio de gusto ver a una persona que está agonizante que hable de vida? Nosotros a veces nos da gripe y estamos ahí, ay, se porta bien. Y esta persona de veras se está muriendo y con ganas de vivir, con ganas de levantarse y hacer actividades. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Pero ¿saben por qué está así? Porque Él dejó todas las creencias que tenía antes del ocultismo y le abrió con sencillez de un niño su corazón a Jesucristo. Y me dijo algo, vos, me dijo, yo nunca creí que iba a llegar a amar a Jesús como lo amo ahora. Y me dijo, déjame que le clame yo a Jesús. Tú siempre orás por mí, yo quiero orar hoy. Vaya. Y él cerró los ojos. Y no sé por qué cuando abrí yo mis ojos, Dios me permitió verlo. Y Jesús estaba poniéndole una mano en su cabeza y le estaba poniendo otra mano en el estómago. Y yo comencé a temblar porque yo decía, esto tal vez son visiones mías, mire cómo es uno. Predicando yo la gloria de Dios y la sabiduría de Dios y la sobrenaturalidad de Dios. Y ¿saben? Jesús me miró y se sonrió conmigo y se desvaneció. Yo me puse a alabarlo y me dijo él, vos, yo siento un contentamiento y mira, hasta hambre tengo. Y le dijo a la muchacha, hey, tú le dijo, tráeme algo de comer y algo de beber. Y yo, Jesús vino a tocar a esta persona para que tuviera ánimo, para que se levantara. Ayer le escribí a una persona y no me contestó. Él tenía un cáncer terminal. Hoy en la mañana me escribió y me dijo, Miguelito, yo lo quiero mucho. Perdone que no le contesté, pero es que me estaban poniendo suero porque ya no puedo comer. Pero la pregunta es, ¿tiene él deseos de vivir? Sí. Sí quiere vivir. Y está aferrado a Dios con todo lo que tiene, dientes, uñas, dedos, todo. Porque cuando los médicos y la ciencia dicen ya no se puede, es porque ya agotaron ellos todos sus recursos. Pero Dios es un Dios de imposibles. Así nos dice Él, ¿habrá algo difícil para mí? Nada. Pero escuchemos su palabra, escuchemos su consejo y tratemos en la manera de lo posible de obedecerlo. Porque entonces vamos a ser benditos nosotros y nuestros hijos también, que es lo que Dios quiere. Proyectar la bendición para todos nosotros. Cuando tenemos un hijo somos felices, pero somos más felices cuando nuestro hijo triunfa, cuando nuestro hijo tiene una carrera, cuando tiene un hogar, cuando vive una vida preciosa. Nosotros somos felices de ver a nuestros hijos bien estructurados, con un andamiaje formidable y con Dios en su corazón. Y eso a nosotros de padres nos hace verdaderamente llenarnos de satisfacción y decir, no he vivido en vano, se están apoyando en Dios. Es lindo ver a nuestros hijos amados a Dios, tomados de la mano de Dios, dependiendo de Dios, porque sabemos que ahí están seguros, porque es el mejor lugar para nosotros. Mire, creer, como estamos viendo aquí, en la presencia de Dios es importante. Hay una llamada de Daniel capítulo 3, pero no la vamos a leer, se la voy a decir rápidamente por cuestión de tiempo. Daniel tenía 3 amigos, Sadrach, Medach y Abednego. El rey Nabucodonosor hizo una estatua enorme de él, de oro, y ordenó que todas las personas, cuando sonaran los instrumentos de música, se postraran ante la estatua de él y la adoraran. Pero le fueron a decir, Sadrach, Mesach y Abednego no quieren hacer eso. Tráiganlos. Soy el emperador aquí. Y cuando los llevaron, dijeron, nosotros queremos que sepamos que tenemos un Dios tan poderoso que está con nosotros, que no va a permitir que tú abuses de nosotros. Y entonces se enojó tanto, se llenó de tanta ira al rey, que hizo que el horno lo calentaran 7 veces más de lo normal. Al extremo que dice que agarraron a estas personas y los enrollaron desde el cuello hasta los pies con un lazo, como que eran orugas, así los dejaron con un lazo, no se podían mover. Y los hombres más fuertes del reino dice que los tomaron y los echaron en el horno de fuego
Y los que los echaron en el horno de fuego, a pesar de ser los hombres más fuertes, el fuego los consumió, los mató. Pero ellos cuando cayeron adentro, Nabucodonosor se le abrieron los ojos puras pepitas, porque vio que estaban caminando adentro del fuego, adentro del horno, y con ellos Jesucristo. Y el rey se acercó y les dijo: vengan por favor, porque estaba maravillado de que el fuego no los hubiese consumido. Y ellos salieron, y él se dio cuenta de que Dios estaba con ellos. Yo le pongo ese ejemplo bíblico para que usted sepa que aún en los momentos más críticos de su vida, o cuando usted siente que lo único que le queda es morirse, sepa que Dios está con usted. Tenga la certeza de que Dios está con usted. Por favor, usted me ruega. Es lo que Dios quiere que sepamos. El cuarto es el valor en el nombre de Dios. Esfuérzate, le dijo, y sé valiente. Así le dijo. Porque a veces nos acobardamos ante la vida. La gente cree que ser valiente es agarrarse a golpes con otra persona en la calle. No. Ser valiente es aprender a enfrentar las crisis que la vida nos trae de repente. Y sea hombre o sea mujer, tiene que tener valor. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Él nos lo manda. Y Él nos va a dar el valor y la fuerza para que nosotros nos sustentemos. Ahora, ¿de dónde viene esa fuerza? Viene de escuchar la predicación de la palabra de Dios. Aunque usted no lo crea ahorita, estas palabras que yo le estoy enviando a sus oídos están entrando de parte de Dios, usándome a mí como un instrumento para que lleguen a su espíritu y para que usted sea valiente y sea fuerte, porque usted está escuchando la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque hubo el primer rey de Israel, el cual fue desechado. ¿Sabe por qué? Porque él no quiso oír la palabra de Dios. Digo, qué aburrido eso, no quiero, ya suficiente. Suficientes problemas tengo con ser rey, con los problemas del Estado. Pero véalo conmigo en su Biblia, si es tan amable. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Mire cómo le dijo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Perdón que me detenga aquí. Quisiera explicarle rápidamente que este hombre estaba tan cubierto de metal, tenía una cota de malla, o sea, un tejido hecho de metal, y encima de ese tejido hecho de metal tenía una coraza, tenía un protector en los genitales que le llegaba a las rodillas, y tenía grebas de bronce, o sea, eran protectores o espinilleras, le diríamos ahora, pues, ¿verdad? O sea, ese hombre no solo era un gigante, sino que encima de que era un gigante, iba como un tanque, bien protegido. No tenía lugares vulnerables. Por eso yo quiero que entienda por qué David le está hablando aquí. Porque ese hombre venía, él hace un inventario de sus armas ofensivas, y él dice: vienes con espada, lanza, jabalina y hasta un escudero. Pero mire lo que sigue diciendo David: mas yo vengo a ti con espada, con flechas. No dice así, ¿verdad? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y usted sabe el resultado. Ahora, es importante que usted note cuál fue el arma poderosa que usó él: el nombre de Jehová. Nosotros usamos el nombre de Jehová como Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, ¿qué hacemos? Echamos fuera demonios. Los demonios se van en el nombre de Jesucristo. O sea, el nombre de Dios es infalible y es muy importante para nosotros. Se recuerda que Elías degolló a 450 sacerdotes de Baal. ¿Cómo se enfrentó a ellos? Porque estaba convencido de que Dios le iba a dar su respaldo, y a través del poder del Espíritu Santo los venció. Pero no fueron 450, fueron 850 cuando usted lo lee detenidamente. Ahora, hay algo importante.
El Señor dijo que en su nombre íbamos a hacer obras mayores, note, que las que Él hizo. Acompáñenme en su Biblia San Juan, si es tan amable, capítulo 14, San Juan 14, del 12 al 14. Dice el versículo 12: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, ¿qué dice su Biblia? Yo lo haré. Fíjense qué sencillo. Por eso el nombre del Señor es bien importante en nosotros. Quinto punto, la fidelidad de las indicaciones de Dios. Nosotros tenemos que considerar cuando Él nos habla de la Biblia y nos dice que no nos apartemos de los preceptos de la Biblia ni a derecha ni a izquierda, sino que sigamos exactamente la palabra. Mire, ¿se recuerda cómo dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, dice, y lumbrera a mi camino, como el sol. Para nosotros es bien difícil, pensamos que ese es un hablado, no sé, que solo es como algo poético, pero no es así. La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural, hermanos, de verdad, créanme. Nosotros tenemos que entender que cuando hemos creído en la palabra, el poder de Dios se magnifica sobre nosotros y nos guarda y nos protege. Un ladrón se acercó a mi hermana Rutía, ella tenía su vidrio bajo en el carro, y le dijo: dame tu teléfono celular. Y ella le dijo: esfuérzate y trabaja. Pues eso le dijo, ¿verdad? Solo que ella se lo dijo a los chapín: trabajar. Punto suspensivo. Ahora, ¿qué hizo el ladrón? Se quedó ahí pasmado. Mire, no es que Dios nos ponga a que retemos al peligro, sino que cuando enfrentamos al peligro, Él está ahí con nosotros, en la enfermedad, en las circunstancias difíciles, en las crisis, en los accidentes, en todo está Dios con nosotros. Es famoso aquello que pusieron en internet, se recuerda de una joven que la fueron a traer a su casa unos amigos y ya llevaban sus cervezas entre pecho y espalda, y dice que cuando la niña se subió al carro, ella les dijo: ahí se los encargo. No quería aceptar que la mamá tuviera pena por ella. Le dijo: que Dios los acompañe. Solo que vaya en el baúl, le dijo, porque aquí ya no cabe. Y el carro tuvo un accidente espantoso que se deshizo, y asombrados cuando abrieron el baúl del carro, estaba intacto, no había pasado nada ahí. A veces nosotros vemos con ligereza a Dios, pero miren, les voy a decir algo sobrenatural y que está sucediendo en este instante. Dios está aquí. Amén. Aquí está con nosotros. Y está en ustedes también. Es que, miren, nosotros tenemos que aprender a vivir confiando en Dios. Mire, se lo voy a poner de otra manera. Y perdón que sea temático, porque siempre le digo eso, pero mi afán no es molestarlo, sino que usted aprenda a confiar en Dios verdaderamente. Si nosotros ahorita escuchamos al salir, se disparó el precio de la gasolina y mañana la super va a valer 49.75, ¿qué hacemos? No preguntamos ni averiguamos, vamos a ampliar el tanque. Y tal vez era mentira. El lunes amanece más barata, un quetzal menos. Pero lo que estoy tratando de decirles es que somos proclives a escuchar las voces ajenas que no tienen fundamento ni raíz, y eso lo creemos. Miren lo que dijo Trump: es ganando y todos los extranjeros se van. Y ahí tuvieron que aclarar que es un proceso el que se tiene que seguir a eso, que tiene que intervenir los poderes del Estado. No es tan simple como parece, pero toda la gente entró en pánico. Hay colas enormes en la embajada allá en California, en los consulados, de personas que están arreglando sus papeles para regresarse.
porque oyeron esas cosas y creyeron. Si nosotros confiamos en Dios, lo que diga el hombre queda en un segundo plano. Amén. Y tenemos que confiar en lo que Dios nos dice. Amén. Eso es bien importante. Esta mañana oraba yo y le decía, Señor, que ellos, los que escuchen, puedan creer que tú no mientes y que tú no nos hablas en vano cada domingo, sino lo que quieres es que aprendamos a conocerte y a confiar realmente en tu sobrenaturalidad. En Juan 16, si usted me acompañara, por favor, el Señor les dice que Él se tiene que ir, pero que nos va a dejar un consolador, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Mire cómo dice aquí en San Juan 16, es tan amable. Dice el verso 13, pero cuando venga el Espíritu, con mayúscula, pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y el 14 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, esto lo escribió Juan antes de sus cartas, cuando era un ancianito. Yo quiero llevarlo a esa fase de la vida de Juan. Vaya a la primera epístola de Juan, capítulo 2, si es tan amable. Primera epístola de Juan, capítulo 2, y si pudiera leer conmigo el versículo 27, que va en relación con esto que estamos hablando, que el Espíritu nos guía a toda verdad. Y aquí dice en el verso 27, hablándole a usted y a mí, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. ¿Qué dice su Biblia? Permanecer, dice, en Él, en el Espíritu Santo. Por eso Pablo nos aconseja en Efesios, no contristéis al Espíritu de gracia, con el cual habéis sido, dice, sellados. ¿Cómo vamos a ser raptados? Porque el Dios de la gloria va a ver a las personas con el sello, y el sello es el Espíritu Santo. Pero también va a ver a los que tienen la marca de la bestia, el 666, que es número de hombre, y esos se van a quedar. Esos ya no se van con Dios, eternamente perdidos. Sexto, deleitarnos en la palabra de Dios. Mire, va a llegar un día en que usted va a leer la Biblia no como una carga o como una obligación o como decir, si no la leo me va a llevar el río. No, sino usted va a leer la Biblia porque usted despertó en su corazón un interés espiritual por saborear la palabra de Dios. Amén. Y eso va a hacer que todas sus cosas le salgan bien. Dios cómo quiere que nosotros nos deleitemos al leer ese libro. Dice que de día y de noche deberíamos de meditar en él para que todo nos saliera bien. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl, note por favor, no volveré contigo, le dijo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel, y escogió a David. O sea, a veces desechamos la palabra de Dios, pero no lo hagamos. No es conveniente, porque no queremos que Dios nos deseche también. Es bien interesante que nosotros nos mantengamos asidos a la palabra de Dios, porque ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Cuando usted la lee con gusto, que usted es como un árbol frondoso, lleno de fruto, pero que está plantado a la orilla de un río. Fíjense. Vaya por favor al Salmo 1, si es tan amable en su Biblia. Salmo 1, por favor. Versículos 2 y 3 vamos a leer ahí rápidamente. Mire, yo como anhelo que al salir de aquí el Espíritu Santo grabe con una impronta especial en su corazón estas palabras de Dios, para que usted sea bendito en todo lo que haga. Dice el verso 2, sino que en la ley, o sea, la palabra de Dios, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae,
Y todo lo que hace, ¿qué dice su Biblia? Prosperará. Miren, a futuro está diciendo que eso va a proveer una gran bendición para nosotros. Él quiere que estemos lozanos y llenos de fruto del Espíritu. Vaya a Mateo capítulo 12, verso 35, por favor. Mateo 12, 35. Mire lo que dice ahí. El hombre, ¿qué dice ahí? Bueno, note. Hombre o mujer. Porque hombre o mujer puede tener un corazón lozano, perfecto y sano espiritualmente, o sucio, podrido y maligno. Por eso dice Jesús aquí, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca, dice, cosas malas. Miren. Por eso digo Jesús que con nuestra boca íbamos a hablar lo que teníamos en nuestro corazón. Miren, si ustedes se ponen a platicar, ¿de qué van a parar hablando? De Dios. Porque ¿saben qué? Aunque no lo creamos, algo hay de Dios ahí adentro de nosotros. Entonces tiene que salir por nuestra boca. Por supuesto, si usted no tiene a Dios, usted va a hablar de un montón de tópicos, menos de Dios. Pero cuando usted en su corazón tiene a Dios, usted va a parar hablando y de Dios y de su bondad, ¿verdad? Porque no nos deja, como dijo anteriormente, ni nos desampara. ¿No es acaso en estos corazones nuestros que el Señor pone sana sabiduría para los justos por la operación de su Espíritu Santo por medio de la palabra? Mire, en Proverbios 2:6, le voy a leer rápidamente, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quiere usted tener conocimiento? ¿Quiere tener una inteligencia brillante? Escuche a Dios. No a mí, por favor, ¿me entienden? Yo soy igual que usted. Yo necesito llenarme del conocimiento de Dios. Necesitamos escuchar la palabra, hermanos. Mire, venga a la iglesia con una expectativa especial. Venga a la iglesia con el anhelo de que Dios le responda, de que Dios le hable, de que Dios le dé revelación, de que le dé entendimiento, inteligencia, brillantez, luz, para que usted tenga una esperanza verdadera en su diario vivir. Porque si no, usted va a vivir rutinariamente. Y si no me quiere creer a mí, haga una lista de su vida. ¿Qué hizo el mes pasado diariamente? Fíjese que llega al extremo que usted le dice, mire qué desayunó el lunes pasado. Yo creo que huevitos, dice uno. Porque es una rutina la que llevamos. Pero cuando usted deje entrar la nueva vida en usted, todo es una novedad de vida. Porque la vida no es la vida que usted respira. La vida no es su corazón latiendo. La vida es Jesucristo dentro de usted. Él es el camino, la verdad y la vida. Ese es Jesucristo. Él quiere que entendamos esto. ¿Cómo se llama Jesucristo? Él se llama el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Ese es Jesucristo. Y no lo estoy inventando. Miren Apocalipsis, por favor, 19:13. Apocalipsis 19:13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Perdone que pare ahí un momentito. ¿Por qué trae sangre en sus ropas blanquísimas Jesucristo? Porque en su ira, en su furor, pisó las uvas que estaban en contra de Dios. Los seres humanos que se fueron en contra de Dios. Como un lagar donde se pisan las uvas, así dice el Señor que va a destruir a los que no están con Él y son sus enemigos. Por eso le hablaba de la ira de Dios. Dios es amor, pero nosotros lo provocamos a ira con nuestra negligencia, porque nos apartamos de Él de verdad, nos apartamos del Señor Dios Todopoderoso. Y por último, el séptimo punto es obediencia a la voluntad de Dios. No fue suficiente que Josué escuchara el llamamiento, sino que él conocía la voluntad de Dios e hizo lo que Dios le mandó, y conocemos el resultado de esa obediencia. Esa es una analogía de lo que podría resultar para nosotros obedecer en nuestro corazón a Dios
Porque solo Dios sabe si nosotros realmente lo queremos obedecer y lo obedecemos o no. Porque nadie conoce el corazón de otra persona, sino conocemos nuestro corazón. Ahora, la voluntad de Dios es indispensable para la vida y para la prosperidad espiritual de cada uno de nosotros, como lo es la respiración para nuestro cuerpo. Y la respuesta que el pueblo le dio a Josué, ¿cuál fue? ¿Se recuerda lo que dijo el pueblo a Josué? Vaya a su Biblia, por favor, en Josué 1, versículo 16. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Mire qué actitud más positiva, ¿verdad? Porque él era un vocero de Dios. No era él el que los estaba mandando, era el vocero de Dios el que estaba obrando en ese momento. Por favor, no desechen estos 7 puntos que compartimos esta mañana y no se sientan molestos ni ofendidos, porque Dios lo que quiere no es ofendernos, sino nos quiere dar entendimiento y revelación de su palabra para que alcancemos madurez y a través de la madurez alcancemos sabiduría que carecemos espiritual. Cierren sus ojos, por favor, mis hermanos. En conclusión, aquel que es nuestro gran ejemplo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Debemos hacer todo lo que Él nos diga. Así dijo María, su madre, cuando estuvieron en las bodas de Caná de Galilea: hagan todo lo que Él os dijere. Hagamos todo lo que Él nos diga. Y entonces vamos a orar con sabiduría y tendremos éxito en todo lo que hagamos. Padre, esta mañana yo te pido que nos ayudes, porque todos nosotros adolecemos del concepto de que tenemos intelecto, capacidad, voluntad, habilidad y decisión para hacer todas las cosas. Pero tú nos estás mostrando que sin ti nada podemos hacer. Por eso te suplico que nos ayudes a seguir estos consejos tan sabios y tan espirituales, para que podamos tener plenitud de vida, no una vida a medias, sino una vida completa y competente espiritualmente para agradarte, y para que nos deleitemos en ti, y para que, aunque seamos niños, preadolescentes, adolescentes, adultos o maduros o ancianos, vivamos llenos de gozo, sabiendo que eres tú el que está en control de las bendiciones para nuestra vida. Señor, yo te suplico que en esta mañana tú puedas ver el interior de cada uno de tus hijos y de tus hijas, y te suplico que los bendigas, llenándolos, colmándolos, rebosándolos de tu palabra preciosa, para que su espíritu, Señor, se regocije en su interior, para que tengan un día espléndido, llenos de tu palabra, para que comprendan que tú no nos coartas a que seamos felices, sino al contrario, nos exhortas a que seamos gozosos y llenos de felicidad en ti. Permite que ellos puedan disfrutar plenamente de todas tus bendiciones, así como guardaste la vida de nuestra hermana Lili de Novoa. Así te rogamos que guardes nuestras vidas también, Señor. Que nos sorprendas con tus milagros portentosos, de los cuales incluso a veces no nos damos cuenta de cómo nos guardas, nos proteges y nos salvas. Te pido por favor, Padre, que la meditación en tu palabra de día y de noche se vuelva, Señor, un hábito espiritual en cada uno de los presentes. Te pido que los guíes a bien, y si hay alguien que esté padeciendo enfermedad, yo te pido en el nombre de Jesucristo que esta mañana caiga sobre ellos la bendición poderosa de sanidad, y que su cuerpo quede totalmente sano y libre de toda dolencia, cualquiera que ésta sea. Te pido también que toda tristeza y toda nostalgia sea sustituida al cubrirlos con tu manto de gozo, para que eso los llene de fortaleza. Te pido que todo espíritu de duda salga fuera de sus mentes y de sus corazones, y que los llenes
con la veracidad de tus promesas y de tu ayuda. En el nombre precioso de Jesús te lo pido, bendiciéndolos a ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. El Señor les bendiga ricamente, mis hermanos.